Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Lili, te escuchamos. Sí, se escucha muy Listo, bien. perfecto. Bueno, buenos días. Hoy les quiero dar la bienvenida a esta mesa Asun Uxal. El día de hoy no nos puede acompañar el doctor Humberto Grimaldo, tiene un viaje a Europa y está organizando unas cosas de último momento con el rector de la universidad, pero él gestionó una invitada muy especial que nos va a acompañar en la mesa del día de hoy. Ella es la doctora Claudia Rivera Hernández. La doctora Claudia Rivera es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones de México. Es postdoctora en Educación Superior y Política Pública por la Universidad de Nuevo México, doctor en Administración Pública por el IAP. Sus líneas de investigación se desarrollan en torno al análisis de la política social y educativa en los tres órdenes de gobierno con énfasis en el desarrollo sostenible. Ha sido investigadora titular de diversos proyectos con financiamiento del CONACYT, es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla desde hace más de 20 años, autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo de la UAP. Y bueno, hace parte también de los CID, es una hoja de vida excelente. Humberto, aunque no nos pudo acompañar hoy, ha invitado a la doctora Claudia para que ella lidere y nos acompañe a través de su charla en la mesa y en la sesión del día de hoy. Doctora Claudia, bienvenida al ORSU. Este es el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria de Colombia. Hacemos parte de la Asociación Colombiana de Universidades, ASFUN. Aquí estamos varios miembros que hacemos parte del observatorio. Ya vamos a cumplir 2 años trabajando con el ORSAL en todo este proceso de formación y de trabajo en torno al tema de indicadores. Es principalmente lo que estamos trabajando en el ORSAL, de cómo medir todo este tema de la responsabilidad social universitaria. Y bueno, te damos la bienvenida y muchísimas gracias por haber sacado el espacio para acompañarnos este día. Creo que ya tienes todos los permisos. Si quieres hacer presentación, aquí vamos a estar pendientes de lo que necesites y bienvenida nuevamente al ORSU. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor Humberto Grimaldo, que bien ya lo has comentado. Cuando me platicó sobre la charla, pues me dijo, bueno, Claudia, me interesaría que pudiéramos ahondar en cómo elaborar indicadores. Y bueno, yo les agradezco a todos el tiempo que se han hecho para poder asistir a esta charla de hoy, y el tema que yo elegí para poder presentarles es hablar no tanto de los indicadores, sino por qué es necesaria la evaluación. Porque hacer indicadores implica pues una serie de trabajos mucho más amplios que pudiéramos tener más adelante, y me pongo a sus órdenes para a lo mejor más adelante tener un taller sobre indicadores. El día de hoy yo quisiera ahondar en la investigación que se realiza, en los tipos de investigación que realizamos y cómo la evaluación puede trabajar a nuestro favor. En particular, les agradezco a todos los miembros del ORSU, también a los miembros de ASCUN que nos acompañan, y bueno, sin más, pues voy a empezar con esto. Si ustedes me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Y yo les agradecería que al final, si ustedes tienen dudas o algún comentario, pues podamos ampliar la información. Déjenme acomodar por aquí. Bueno, muy bien. El tema se titula ¿Por qué es necesaria la evaluación? Los objetivos de esta charla es que podamos establecer justamente por qué es importante la evaluación, la cual se construye a partir de datos ordinales y nominales. Normalmente, cuando participamos en las reuniones del observatorio, porque también quiero decirles que nosotros en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también hacemos parte del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe. Y cuando nos reunimos, la mayor parte de los miembros que asisten a estas reuniones pertenecen a las áreas de ciencias sociales.
Entonces, casi siempre las discusiones se mueven en el ámbito de la argumentación. Ustedes sabrán que en el pensamiento del individuo, el individuo se pone de acuerdo sobre los objetos que existen en su entorno a partir de dos visiones, o puede ser a partir de el razonamiento verbal, pero también puede ser a partir del razonamiento matemático. En el razonamiento verbal, que tendríamos los datos nominales, corresponde a integrar toda la información a partir de argumentos válidos, y generalmente los filósofos ahí nos enseñan mucho para poder ahondar en esto, porque trabajamos con silogismos, con categorías, etcétera. Sin embargo, la investigación ordinal, o más bien ponernos de acuerdo sobre el mundo en el cual vivimos, a partir de números y datos, a veces puede ser un poco más complejo, porque requerimos herramientas adicionales como estadísticas o recopilar información que obedece a trabajo mucho más amplio, porque se requiere reunir a lo mejor con encuestas, etcétera. El segundo objetivo de esta charla es comunicar que existen 3 tipos de evaluación que se aplican a cualquier proyecto, político o programa. Y finalmente, el último objetivo que yo planteo compartir con ustedes es analizar los tipos de indicadores y tipos de datos con los que podemos evidenciar resultados y conocer los actores que intervienen en ello. Lo primero que tenemos que establecer es que el conocimiento que tenemos del universo es el resultado de una tradición a partir de la observación y el registro de experiencias que realizan las personas a lo largo del tiempo. Y estas experiencias que se van generando se vuelven de alguna manera la explicación a nuestro mundo actual. En las ciencias sociales le llamamos el imaginario social. Y ese imaginario social es la manera en la que nos ponemos de acuerdo para poder explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, ustedes recordarán, les hablo del caso de México, que es el caso que conocemos, pero antes de la pandemia sí se hablaba de violencia, se hablaba de feminicidios, habían muchos ejercicios que trataban de poner en perspectiva, tanto públicos como universitarios, el tema de la violencia. Sin embargo, a partir del resguardo sanitario producido por la pandemia por COVID-19, se incrementó de manera exponencial los indicadores de violencia. Y estos indicadores fueron justamente llamadas telefónicas a los teléfonos que el gobierno puso a disposición de la población, donde las mujeres mujeres, niñas sobre todo, comentaban que habían sido víctimas de violencia doméstica. Y conforme fue avanzando la pandemia, también se detectó que hubo incremento en la violencia escolar a través de las charlas como esta que estamos teniendo hoy, profesores que se expresaban mal frente a sus alumnas o que tenían alguna especie de comentarios fuera de lugar, de manera que sin que hubiéramos podido recabar esa información, hoy no podríamos decir que la pandemia, uno de los resultados que produjo fue el incremento de la violencia doméstica. Cuando nos ponemos de acuerdo sobre esos objetos de estudio, esos objetos observables, normalmente la sociedad empieza a generar normas de comportamiento. Y a partir de ello es que se mueve o cambia ese pensamiento social, ese imaginario social empieza a modificarse y se va adaptando a través del tiempo. Un elemento que debemos puntualizar es que el imaginario social no es estático, sino que va evolucionando y va evolucionando en relación con la evolución de la sociedad. Normas que antiguamente pudieran parecer adecuadas, como por ejemplo el matrimonio infantil, hoy ya no lo son. Al contrario, son denostadas por la comunidad. De manera que, aunque existan todavía algunos territorios donde se ha aceptado el matrimonio infantil, la comunidad mundial lo señala
y trabaja en pro de evitarlo. Por eso es que el conocimiento es acumulable y es un producto de una serie de decisiones adoptadas por la comunidad para interpretar y orientarse en el mundo en el que vivimos. Y como les comentaba al inicio, para poder lograrlo, lo que hacemos es justamente colaborar a partir de la información cualitativa o cuantitativa. Ahora bien, yo quiero empezar platicándoles para los que están no tan cercanos al área de los proyectos, que todos los proyectos que realizamos en instituciones educativas siempre podemos aterrizarlos a partir del proceso administrativo. El proceso administrativo es una técnica que nos permite identificar con claridad distintas fases y posicionarnos en la fase que corresponda de acuerdo a la evolución de nuestro proyecto. Por ejemplo, en mi caso, que soy investigadora y que me dedico al desarrollo de investigación académica, pues normalmente para poder someter un proyecto de investigación y bajar algún recurso público, pues necesitamos presentar la elaboración de ese proyecto. Y ese proyecto generalmente tiene los elementos que establecen el proceso administrativo. En la teoría de la administración decimos que todos los procesos están sustentados en la teoría de sistemas, es decir, que estos procesos son ciclos y estos ciclos pueden ser abiertos o cerrados. Son abiertos cuando existe retroalimentación del exterior y son cerrados cuando existe retroalimentación interna. De manera que cuando nosotros como instituciones educativas, ya no lo veamos como investigadores, sino como gestores en instituciones educativas, siempre tenemos que estar pendientes de la información que se genera a partir de esta visión del proceso, que puede ser un proceso abierto, cuando intervienen personas externas a las oficinas que realizan ese proceso, o puede ser un proceso cerrado cuando la retroalimentación se da a partir de los miembros de la misma organización. Me voy a otro ejemplo. Cuando hablamos de medir la responsabilidad social o la responsabilidad social territorial, pues estamos hablando que este proceso va a tener siempre personas internas que pueden retroalimentar ese proceso, pero también se vuelve un ciclo abierto o un sistema abierto en el cual la información viene del exterior, como por ejemplo los usuarios que son los estudiantes, también los proveedores o cualquier otra persona que intervenga en la comunidad. El proceso administrativo tiene 5 etapas, que son las etapas que ustedes están viendo en la pantalla. Planeación, organización, integración, dirección y evaluación y control. La primera parte, que comprende 2 fases, que es planeación y organización, que son las 2 primeras etapas del proceso, decimos que corresponden a una fase estática, porque se realizan en escritorio, son etapas de gabinete. Esto significa que en la planeación el investigador o el gestor va a desarrollar, o como comúnmente decimos, vamos a arrastrar el lápiz para desarrollar un proyecto. La planeación plasma todos aquellos propósitos, objetivos, ideales que persigue ese proyecto en particular. En la organización lo que vamos a hacer es asignar una estructura de trabajo a esas actividades que generamos en la planeación. La planeación responde a la pregunta ¿qué? Y la etapa de organización responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo hacer las cosas? De manera que si ustedes lo ven como si esto fuera un proyecto de investigación, en la etapa de planeación tendríamos todo el desarrollo de nuestro proyecto y en la etapa de organización tendríamos el diseño de la investigación. Porque en el diseño de la investigación vamos estableciendo quién va a hacer qué cosas, cómo se va a levantar la información, qué se va a medir.
Observen que les estoy adelantando un poco desde qué momento se empieza a identificar lo que se va a medir. También existe en el proceso administrativo una fase dinámica y le denominamos dinámica porque esta fase ya no es en gabinete, sino que ya se realiza en la acción. La fase dinámica consiste en 3 etapas. La integración, que es el momento donde todos los recursos financieros, humanos, técnicos, metodológicos, mercadotecnia, se integran para poder poner manos a la obra. La etapa de dirección corresponde a la etapa de supervisar que lo que hayamos realizado en la etapa de planeación se lleve a cabo correctamente. Y finalmente, la evaluación y control es esa etapa que va a completar el ciclo para poder tener una retroalimentación adecuada. Y como se espera que todo el proceso administrativo, si hablamos de un proyecto de investigación o hablamos de poner manos a la obra para implementar acciones de responsabilidad social, o habláramos de cualquier otra acción en una institución educativa, social, pública, etcétera, la evaluación y control es una fase que siempre va a correr desde el inicio hasta el final. Esta etapa de evaluación y control, como ustedes observan y pueden identificar con claridad, empieza a establecerse en la planeación, sigue su proceso en la organización porque se establece qué personas van a realizar qué cosas. Cuando se integran los recursos, es importante identificar que esos recursos lleven el resultado que nosotros esperamos. Y si en algún momento los resultados fueran los no deseados, durante la implementación de esta actividad, de este proyecto, de esta acción, se puede ir modificando para evitar llegar a resultados finales catastróficos. Obviamente, esa es una labor que se tiene que realizar a partir de quien supervisa la actividad. De manera que la evaluación y control es la etapa en la cual nos vamos a centrar el día de hoy. Y en ella, vuelvo a repetir, va a plantearse desde el inicio de un proyecto hasta su finalización. De manera que la etapa de evaluación y control, bueno, a veces en el argot de la administración ya no utilizamos tanto la palabra control, pero está incluida en la evaluación porque la evaluación nos permite identificar si se está cumpliendo lo planeado. En caso de que no, se corrige, o en caso de que sí, se puede mejorar. La administración tiene el objetivo de que podamos utilizar con eficiencia y eficacia los recursos que tiene nuestra organización. Llámese recursos concursados o financiamiento público o financiamiento privado, ¿no? O social también. Una vez explicado esto, quise empezar por aquí porque cuando hablamos de qué es evaluar, no podemos entender la fase de evaluación sin haber comprendido de dónde viene. Y es justamente de esta etapa del proceso administrativo. Por tanto, la evaluación es el instrumento fundamental para determinar si se han logrado los objetivos de un determinado programa o proyecto. Para ello nos valemos de indicadores, es decir, uno de los elementos básicos de la evaluación son los indicadores. Y estos indicadores permiten generar, recopilar y almacenar información cualitativa y cuantitativa, que es justamente la que yo les comentaba hace unos minutos. Pero quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. Hablamos de indicadores cuando nos vamos a referir a información cuantitativa. Como ustedes saben, y yo estoy segura que me van a seguir con esta información que ahora les voy a proporcionar,
Cuando establecemos la manera en la que vamos a recopilar información que me va a servir para analizarla y poder tomar decisiones, esa información normalmente tiene dos paradigmas. El paradigma cualitativo, que es el que trabajamos en las ciencias sociales, en las humanidades, y el paradigma cuantitativo, que usualmente se maneja en las ciencias exactas a partir de experimentos, etc. Sin embargo, las ciencias sociales hoy han cambiado mucho. Tiene más de 30 años que la investigación se ha vuelto investigación mixta, y esto nos ha permitido que podamos fortalecer los procesos de investigación y de análisis de información. Sin embargo, cuando hablamos de investigación cualitativa, no nos referimos a indicadores como tal, porque lo que hacen los métodos cualitativos es categorizar, es decir, organizar esa información nominal y generar codificaciones y categorías. Por ejemplo, los software como Atlas-T, MaxQDA, nos permiten trabajar con información cualitativa, es decir, información nominal, para poder identificar a través de análisis del discurso, frecuencia de uso de palabras, etc. Ahí podríamos mencionar muchas otras técnicas. De manera que la información cualitativa tiene sus propios métodos y herramientas. Y para ampliar un poco esta información, ¿qué técnicas podemos tener a la mano en la investigación cualitativa? Puede ser análisis cualitativo de contenido, cuando hablamos, por ejemplo, de revisar una ley, un protocolo de género que es muy común en las instituciones educativas, sobre todo las que están en el interior de los países. Generalmente sus protocolos de género son mucho más limitados que las que se encuentran en instituciones educativas con más avance o que son más grandes. De manera que podría utilizarse en el análisis cualitativo de contenido para poder generar una especie de análisis comparativo de los protocolos de género o de inclusión o de disminución de la violencia, para identificar qué acciones pueden convenir al contexto local en el que nosotros vivimos. Otra herramienta que puede ser muy útil en la investigación cualitativa es la codificación teórica o la codificación temática. En la codificación teórica tomamos una teoría en particular y establecemos los elementos de esa teoría. Por ejemplo, les pongo un caso. Brecha digital. La UNESCO estableció que la brecha digital tiene 3 elementos que son acceso, uso y apropiación. Y si nosotros quisiéramos medir el enfoque de la brecha digital con responsabilidad social a partir de la codificación teórica, tendríamos que hacerlo con la apropiación, el uso y el acceso. En realidad es en ese orden: acceso, uso y apropiación. Entonces, espero con esto quede muy claro cómo se utiliza la investigación cualitativa. Y para puntualizar, en la investigación cualitativa codificamos y categorizamos. La investigación cualitativa nos va a permitir generar esas caracterizaciones de cómo se comporta la sociedad en un momento específico. Es como si tomáramos una fotografía de un momento en particular. Y quien analiza la información debe entender que ese momento es único e irrepetible. También se puede realizar análisis de conversaciones, las técnicas de análisis del discurso, hermenéutica o análisis de narración. Normalmente en la ciencia política utilizamos mucho los elementos de análisis del discurso para poder distinguir cuál es el trasfondo de las conversaciones que existen en ámbitos políticos. Es una herramienta muy interesante. Que si gustan, más adelante podemos ampliarla. Nosotros el día de hoy nos vamos a concentrar en la investigación cuantitativa.
porque de ella se desprenden los indicadores formalmente dichos. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una expresión cuantitativa, observable y verificable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad. Esto se logra a través de la medición de una variable o una relación entre variables. Es decir, un indicador siempre va a contener los elementos que midan directamente la variable que es objeto de nuestro estudio. Si hablamos de responsabilidad social, la relación entre variables tiene que estar fuertemente relacionada a la responsabilidad social, que pudiera ser, por ejemplo, la acción comunitaria y la gestión universitaria. Ahí podríamos encontrar una buena relación. Para poder realizar una buena evaluación, parte de los elementos que se sugiere que siempre tengamos a la mano es que contemos con diagnósticos previos. Normalmente siempre existen esos diagnósticos, inclusive cuando se va a generar un programa educativo nuevo, pues nos piden las autoridades para poder aprobar ese programa educativo que realicemos un dictamen, ¿cierto? Y ese dictamen es justamente un diagnóstico de cómo se encuentra la información respecto a esa temática que proponemos para un programa educativo y si existen otros programas en el territorio nacional, qué características tienen, cuántos usuarios pueden hacer uso del programa que proponemos, tendrá demanda, no tendrá demanda, etcétera. Esos diagnósticos los podemos realizar nosotros mismos. En realidad se trata de acopiar esa información. Muchas veces las instituciones educativas gastan muchos recursos en que se generen esos diagnósticos por parte de otras instituciones o asociaciones de investigadores que realizan o que puedan levantar este tipo de información. Sin embargo, su elaboración no suele ser ni tardada ni muy compleja. Se trata de allegar la información de estadísticas que normalmente son públicas y dedicarle un poco de tiempo a poder hacer estos comparativos. Lo mismo sucede cuando hablamos de proyectos de investigación. Generamos un diagnóstico a partir de lo que revisamos en el Internet y vamos generando nuestra información propia o retomamos estadísticas que ya existen de manera pública en observatorios o en instituciones gubernamentales que brindan datos oficiales. No quiere decir, aquí hago un paréntesis, no quiere decir que todo lo que está en Internet pues sea lo más actual. Sabemos que no. Sin embargo, al ser información pública, esa información que ya está publicada no va a cambiar. Entonces, haciendo referencia al tiempo que corresponde, se cita correctamente y bueno, se tiene un diagnóstico adecuado. Lo importante es que ese diagnóstico sea lo más actual posible y que si yo estoy proponiendo una acción a realizar en este año, pues no tenga más de 5 años de vigencia la información que tiene o que pueda contener mi diagnóstico. Ese es un dato también muy importante que les adelanto, ¿no? El siguiente punto es tener a la mano objetivos, metas y medidas que se propone en la planeación de un proyecto. En la administración le llamamos cadena de resultados esperada y esta cadena de resultados normalmente puede estar establecida en un diagrama de flujo o en una gráfica de Gantt, que son herramientas administrativas muy útiles. Si nuestro proyecto es muy grande, entonces yo les recomiendo, es decir, integra muchas personas y tiene recursos suficientes para poder hacer muchas cosas, yo les recomendaría trabajar con gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt no es más que una hoja en Excel, para quien no lo sepa, pero estoy segura que casi todos dominan esta información. La gráfica de Gantt es una hoja en Excel donde se detallan muy minuciosamente cada actividad
en el orden en el que se va a realizar. Y se marca en una especie de calendario dónde inicia, dónde termina esa actividad, quién es el responsable, cuánto tiempo tiene para hacerlo, qué recursos se van o se le van a aplicar a esa actividad y a quién le tiene que entregar la información. Hoy existen softwares, uno de ellos es Project, que es de dominio común, se puede encontrar en las aplicaciones de Microsoft, que nos permiten hacer este tipo de planeaciones tipo gráfica de Gantt para poder generar un control y una supervisión mucho más adecuada. De manera que en ese documento, si todo mundo lo conoce, sabe perfectamente cuándo le va a llegar información, quién se la tiene que dar y cómo se la tiene que dar. Es una gran ayuda. Y el último elemento que vale la pena siempre tener a la mano son las evaluaciones previas. Esas evaluaciones que cuando ya hablamos de un proyecto que ya está aplicándose o que ya está llevándose a cabo con tiempo de anticipación, esas evaluaciones previas me van a dar una idea de en dónde estuvieron los cuellos de botella que tuvimos de alguna manera desde la dirección o desde la supervisión del proyecto, que tuvimos que ir reestructurando para evitar resultados catastróficos. Por eso es que es importante este punto. Cuando el proyecto es de nueva creación o la actividad es de nueva creación, pues generalmente no existen evaluaciones previas, pero los diagnósticos me brindan suficiente información para que pueda yo prever. Ahora, existen diferentes tipos de evaluaciones según el momento en el que se apliquen. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque ese momento que sea ex ante, in itinere o ex post, es decir, antes, durante, es decir, antes es en la planeación, durante es en la implementación y ex post significa que va a ser después de la implementación. La evaluación ex post es una evaluación de resultados. La evaluación ex ante corresponde a una evaluación de, como aquí dice, alternativas y viabilidad para saber si lo que estoy proponiendo es adecuado. Y la evaluación durante la aplicación de las acciones es una evaluación de monitoreo. Quiero decirles, estimadas colegas, veo que casi todas somos mujeres, creo que también hay hombres, estimadas colegas y compañeros, que un punto muy importante en la fase de evaluación que todos debemos saber es que cuando nosotros planeamos un proyecto, ese proyecto siempre va a generar resultados no esperados. Esos resultados no esperados también se miden. Le llamamos, la palabra técnica es externalidades. Seguramente los que están más relacionados al área de economía recordarán ese término. Las externalidades pueden ser de dos tipos, positivas o negativas. Vuelvo a repetir para ir cerrando la información. Toda evaluación tiene que considerar aquellos elementos que no se planearon. Y estos elementos no planeados se dan de dos maneras. Externalidades positivas, cuando los resultados no planeados generan beneficios al proyecto, a la organización que lo implementa o a los beneficiados. Pero también pueden generar externalidades negativas, es decir, acciones no planeadas, resultados no planeados, que van a perjudicar a los organizadores, a los que implementan o a los beneficiados. Les pongo un ejemplo para que quede muy puntual este concepto de externalidad positiva y negativa. Cuando los gobiernos quieren implementar una nueva carretera
o un nuevo circuito periférico dentro de la ciudad, lo que hacen es que generalmente expropian territorio, ¿cierto? Entonces, ese beneficio puede aterrizarse de manera inmediata. El beneficio de esas nuevas obras no se ve. Generalmente esos resultados planeados em, esos resultados planeados pueden establecer es decir, nosotros como organizadores o como implementadores de una actividad de este tipo podemos decir o podemos esperar que existan molestias para la sociedad, ¿cierto? Cuando se cierra una calle o cuando hay obras en esa avenida, pues es lógico que la gente pueda quejarse. Entonces, eso se puede prever. Pero lo que normalmente no se puede prever son las externalidades negativas y que pudieran ser, por ejemplo, que las expropiaciones de territorio puedan afectar a comunidades y que tal vez el gobierno no tenga la posibilidad de resolver de manera inmediata dónde acomodar a esa población. Entonces, la evaluación es importantísima porque ya sea al inicio, en medio o al final, me va a permitir identificar esos elementos que la planeación en sí misma no me permitió establecer, pero que están ahí y que pueden ser elementos latentes para poder evitar una catástrofe, ya sea desde la suspensión del proyecto o generar una bola de nieve en términos sociales, políticos, económicos, etcétera. De manera que todo eso siempre se puede corregir. Bueno, una vez dicho eso, regreso a esta figura 2, donde están establecidos qué involucra cada etapa del proceso y por qué es útil. Ustedes hasta este momento seguramente ya pudieron leer los contenidos. Yo quisiera concentrarme en los últimos, en la evaluación ex post. Pero bueno, tal vez valga la pena ir revisando que la evaluación ex ante, que es la que se realiza al inicio, evalúa las alternativas y es útil porque proporciona evidencia que informe el diseño de la intervención, la mejor manera de implementar el diseño y cuáles podrían ser los resultados probables. Es decir, es una etapa meramente de prevención. Cuando hablamos de la evaluación en la etapa de implementación, aquí es el momento en el que generamos nuestros propios indicadores para proporcionar evidencia sobre la implementación de la intervención y se brinda la oportunidad de que se pueda mejorar continuamente. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años el gobierno en México generó una política pública de uso de la tecnología en las instituciones educativas. Les estoy hablando del año 2011. Y la política pública, que se llamó Habilidades Digitales para Todos, incluyó 3 componentes, que fue conectividad, compra de equipo, fue la segunda, y capacitación, el tercer componente. La capacitación tuvo un proceso muy estable, se planeó la capacitación, se implementó, hubo consideraciones, pero que de alguna manera pudieron resolverse en la práctica y al final los profesores que iban a utilizar esa capacitación, que eran profesores del magisterio, se apropiaron de la información y pudieron replicarla en sus escuelas. Sin embargo, la etapa de conectividad no tuvo la misma suerte. La etapa de conectividad incluyó la implementación de fibra óptica en lo que llamaron columna vertebral, es decir, un territorio establecido de la República Mexicana, donde se marcó dónde se iba a implementar o a incorporar esta fibra óptica y a partir de ahí, de esta columna vertebral, los estados se iban a conectar a esa red de fibra óptica. Sin embargo, no contaron con que México en ese momento no tenía empresas capacitadas para poder manejar la fibra óptica.
En ese momento para México era algo novedoso, era mucho más barato que hacerlo por cable, iba a tener grandes beneficios y la política pública estuvo perfectamente bien armada. Sin embargo, cuando empezaron a trabajar en las obras de construcción, en cuestión de obra, todo salió perfecto. La planeación estuvo muy bien, en la implementación los recursos estuvieron ad hoc a los tiempos que estaban planeados, se fueron cumpliendo las metas, etc. Sin embargo, cuando llegó el manejo de la fibra óptica, el personal contratado, que era personal de muy bajo nivel, obreros en su mayoría no capacitados, trataron la fibra óptica como si fuera cable, de manera que hicieron cortes. Un detalle tan simple no previsto. La fibra óptica se conectó perfectamente en la columna vertebral, o aquí en México le decimos el backbone, porque ya saben que nos gusta mucho, estamos muy cerca del Estados Unidos y muchas cosas se traducen. Entonces, se conectó a ese backbone y al final el backbone pues no sirvió de nada porque no fue una sola conexión directa, sino que había tenido cortes y de alguna manera amarres que la fibra óptica no permite. El recurso, cuando se hicieron las evaluaciones de la etapa de conectividad o del componente de conectividad, las empresas que concursaron por esos recursos y que decidieron o que licitaron para que el gobierno pagara y ellos hicieran la obra, pues terminaron perdiendo porque tuvieron que repetir el trabajo 2 o hasta 3 veces. Entonces, esta evaluación de monitoreo es muy importante. Aquí justamente es donde se identifican esas externalidades, positivas y negativas. Y bueno, en la etapa en el componente de equipamiento, para cerrar esta fase que les estoy comentando de la política de tecnología educativa en México, esa etapa no tuvo gran complicación porque correspondía a la compra de equipo y a la asignación de esos equipos a las escuelas. Entonces, en realidad, esa etapa fue muy operativa, solo se requirió una planeación importante en la compra de los equipos, cuidado por parte de las autoridades que la compra se hiciera correctamente, y después a las dependencias de gobierno encargadas del Ministerio de Educación, ellos fueron los que distribuyeron los equipos de acuerdo a las zonas más vulnerables. Esas zonas se cubrieron primero y de ahí se fueron moviendo hasta donde el equipo alcanzó hacia las zonas urbanas. Finalmente, la última evaluación, que es donde yo me voy a detener más y a partir de este momento aquí procede el resto de la presentación, es la evaluación ex post. La evaluación ex post puede ser de 3 tipos. La evaluación de procesos, evaluación de impacto o evaluación costo-beneficio. En México le llamamos costo-beneficio, pero en otros países o en la literatura lo pueden encontrar como costo-eficiencia. Estos tipos de evaluación son muy puntuales y aquí justamente es donde nosotros integramos la responsabilidad social y en general tendríamos que identificar si lo que vamos a evaluar son procesos, vamos a evaluar impactos de las acciones que se aplicaron sobre responsabilidad social o vamos a costear el beneficio que tuvo esa aplicación de acción, esa implementación de acciones. Una consideración que no debemos perder de vista, estimados compañeros, es que no todos los indicadores me van a responder a los diferentes tipos de evaluación. Cada evaluación tiene indicadores asociados, es decir, es una estructura diferente. Por eso es tan importante, y aquí es la respuesta a la pregunta con la que iniciamos. ¿Por qué es tan importante la evaluación? ¿O por qué hablar de evaluación si lo que necesito saber es cómo hacer un indicador?
Bueno, la respuesta justamente es esta. La manera en la que yo describa, estructure, redacte mis indicadores es o está asociada al tipo de evaluación que yo voy a realizar. En la evaluación de alternativas y viabilidad, basta con tener los datos establecidos y saber que esos datos me orientan sobre algo. Por ejemplo, número de estudiantes que asisten número de gente joven en una localidad donde se va a implementar un programa educativo. Ese dato es suficiente para poder decir que existe cierto mercado. O número de estudiantes que egresan de una licenciatura en Derecho me permite, en un territorio dado, me permitiría hacer un diagnóstico de si puede ser aceptado un programa de maestría en Derecho o no. Si el número de estudiantes que egresan de licenciatura es muy bajo, pues tal vez no tiene caso hacer un programa de maestría en Derecho, sino que podríamos hacer un programa mucho más amplio o que integre otras áreas del conocimiento para tener un poco más de matrícula, ¿cierto? Entonces, el tipo de indicadores al inicio son descriptivos, pero no pueden ser de la misma manera los indicadores que se generan en la etapa de implementación. En la etapa de implementación, yo, como supervisora del proceso, yo voy a establecer cómo medir esos indicadores. Y también los indicadores pueden modificarse. Por ejemplo, les pongo un caso de este mismo que hablábamos de la política de habilidades digitales para todos. Las reglas de operación en un inicio, en la capacitación, establecían que los profesores tenían que certificarse. Y la idea era alcanzar el número de profesores certificados. Sin embargo, cuando empezaron las capacitaciones, muchos profesores ni siquiera sabían encender una computadora. Entonces, certificarse en el uso del Internet, de aplicaciones, de todo lo que conlleve el uso de la tecnología, era imposible para muchos de ellos. De manera que se tuvieron que reorganizar esos indicadores y entonces se bajó de alguna manera en lugar de profesores certificados, a profesores capacitados. Y se tuvo como una información consecuente el número de profesores certificados. Ok. Finalmente, con esto quiero explicarles que los indicadores pueden modificarse y deben modificarse de acuerdo a cómo va avanzando la implementación del proyecto. Y en la etapa de finalización, proporciona evidencia sobre el diseño, la implementación y los resultados e impactos de la acción, extrae lecciones para el futuro y brinda una valoración integral del impacto de la intervención, incluyendo los efectos deseados y no deseados en los distintos sectores y actores involucrados. Como ustedes pueden ver, me voy a regresar aquí a la etapa de implementación. Esta etapa es, disculparán mi marca, esta etapa es evaluación interna, pero esta incluye la evaluación externa. La evaluación de finalización siempre incluye la evaluación de 360 grados. Se complementa con la que yo hice de manera interna, es decir, con las personas que colaboran en el proceso o con los usuarios inmediatos. Pero la evaluación de finalización siempre implica que se incorporen todos los actores que se encuentran alrededor. Por ejemplo, para puntualizar y concluir esta explicación, cuando hablamos de responsabilidad social territorial, no basta solo con entrevistar o encuestar a nuestros estudiantes. También necesitaríamos encuestar o entrevistar a los miembros de la comunidad
que no son parte de la institución educativa, porque ellos me van a expresar con total veracidad si perciben que las acciones que realiza nuestra institución impactan directamente en la comunidad. La pandemia fue un gran ejemplo de esto. En América Latina, nuestras instituciones educativas durante la pandemia colaboraron para mantener a la sociedad activa a través de cursos, conferencias en línea, clases virtuales de actividades deportivas, asesorías psicológicas, etcétera, etcétera. Entonces, esas acciones que están relacionadas directamente con la responsabilidad social o con el cuidado del medio ambiente, etcétera, eso solo puede medirse a través de una evaluación externa. Yo les agradecería que si ustedes tienen algunas dudas, hasta este momento las vayan apuntando en el chat para que no se nos olvide. Muy bien. Bueno, pues una vez establecido esto, una vez establecidos los tipos de evaluación, entonces sí, podemos pasar a las características que deben tener los indicadores. Y quiero decirles que hay una técnica muy sencilla que se llama criterios SMART para la definición de indicadores. La pueden encontrar en cualquier libro de administración. Estos criterios SMART corresponden a las siglas que ahora les voy a comentar. La S significa specific, que sean específicos. La M, que sean mesurables, medibles. La A, que sean alcanzables. La R, que sean realistas. Y la T, que sean expresados en tiempo. Está muy sencillo, es específicos, medibles, alcanzables, realistas y establecidos en tiempo. Decimos que los indicadores son específicos cuando corresponde a información explícitamente particular al objetivo que se quiere observar y que permite al observador verificar que el proyecto ha cumplido no con el objetivo. Esta característica de que los indicadores sean específicos identifica claramente qué medidas se utilizan, con qué especificaciones y en qué lugar se realizarán. Es decir, se establece con toda claridad de dónde, cómo, cuándo y dónde se tiene que sacar esa información. Decimos que los indicadores son medibles cuando podemos medir el indicador objetivamente. Es decir, un indicador debe ser relativamente, la información para poder generar ese indicador debe ser fácil de recopilar. Puede ser medible de manera cuantitativa o cualitativa. Cuantitativo se refiere a números, tamaño, frecuencia, porcentajes, etc. Y cualitativo se refiere a diferencias de calidad, características esperadas, opiniones, etc. Los indicadores cualitativos resultan muchas veces de entrevistas, grupos focales, observación directa, etc. Recuerden que hablamos de indicadores cualitativos o categorizaciones o codificaciones. Pueden ser alcanzables cuando se refieren a la probabilidad de alcanzar el indicador en todos sus aspectos. Es decir, que exista la posibilidad de cumplir con un indicador apropiado al contexto de un proyecto. A veces queremos tomar indicadores que han utilizado en otras instituciones educativas y trasladarlos directamente a nuestra institución como si fuera una copia fiel. Sin embargo, no siempre puede hacerse de esta manera. Por ejemplo, les pongo casos. Cuando evaluamos programas educativos, generalmente tenemos un formato de evaluación y ese formato de evaluación, pues de algún lugar tuvo que salir. A veces corresponde a otra institución u otro programa educativo. Y cuando resulta que el evaluador empieza a llenar el formulario,
el formulario tiene elementos que no van a ser útiles para la aplicación en ese programa porque los contextos son distintos. Entonces, a esto se refiere este criterio de que sean alcanzables. Deben ser realistas. Algunos indicadores son más apropiados que otros para medir un objetivo en específico. Depende del contexto de un proyecto. Para poder identificar esta característica de que el indicador sea realista, debemos preguntarnos, ¿esta es la mejor manera de saber si se ha alcanzado el objetivo? ¿Existen otras alternativas? Podemos generar información recabar información de manera más práctica. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para identificar si si nuestros indicadores pueden ser realistas. Y finalmente, enmarcados en el tiempo. El indicador debe expresar plazos, tiempos de inicio y término para alcanzar una meta. Debemos preguntarnos cuando establecemos indicadores con su criterio de tiempo, tenemos que preguntarnos si existe un tiempo de inicio y de finalización o si expresa una frecuencia de ocurrencia. Por eso les comentaba hace unos minutos que la gráfica de Gantt suele ser un excelente aliado para poder establecer con más claridad nuestros indicadores. Ok. Bueno, existen diferentes tipos de indicadores, estimados asistentes a esta charla. 4 tipos de indicadores. Pueden ser indicadores de procesos, indicadores de productos, indicadores de resultados o indicadores de impacto. Yo sé que hasta este momento hemos avanzado en varias cosas. Hablamos de evaluación, hablamos de los diferentes tipos de evaluación y por qué los indicadores van a cambiar de acuerdo a esos tipos de evaluación. Observen cómo, ahora que establecemos los tipos de indicadores, están asociados a esas etapas distintas o a esos modelos distintos de evaluación. Si vamos a evaluar un proceso, entonces los indicadores son de procesos. Si vamos a evaluar productos, los indicadores son de productos. Si vamos a evaluar resultados, pues la redacción de esos indicadores cambia. O si vamos a elaborar una evaluación de impacto, la forma es distinta. Les voy a poner algunos ejemplos y voy a ir ampliando un poco más la información de estos tipos de indicadores. Espero que esta información sea útil para ustedes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar datos disponibles para proporcionar mediciones confiables y consistentes. De acuerdo a esta identificación de datos, y en el momento de la evaluación donde estemos situados, vamos a poder identificar qué datos tenemos y cómo utilizarlos. Es necesario crear un grupo de comparación. Para poder establecer una buena evaluación, necesitamos tener comparaciones entre distintos tipos de usuarios de actividades. Por ejemplo, en las escuelas siempre tenemos 3 grupos básicos, docentes, alumnos y trabajadores administrativos. Y cada miembro de esos grupos percibe diferente el proceso o el producto que se ofrece. Debemos identificar si existen datos alternativos que nos podamos allegarnos para poder complementar esa información y valorar si necesitamos generar evaluaciones de 360 grados. Habrá indicadores, por ejemplo, de responsabilidad social que solamente obedezcan al criterio de los alumnos, pero habrá indicadores de responsabilidad social que se requiera a la comunidad para poder establecer su efectividad. Entonces, esas decisiones las vamos tomando. Otros datos relevantes es tener a la mano datos financieros y bueno, en general,
cómo se están desarrollando, quiénes son los responsables de cada actividad y si se está cumpliendo en tiempo y forma lo que se ha establecido. Vamos a concentrarnos en los indicadores de procesos. Los indicadores de procesos evalúan las actividades que se implementarán y la forma de su ejecución. Observen cómo los indicadores que evalúan la forma de ejecución tienen la característica de analizar actividades para producir ciertos productos que pueden ser bienes o servicios. Por ejemplo, número total de proyectos de medio ambiente aprobados en el año fiscal. Número total de proyectos de medio ambiente presentados en realidad en el año fiscal por 100. Esta es una forma de indicador muy sencilla. Como ustedes observan siempre, en la parte superior, es decir, en el numerador, vamos a tener lo programado, en el denominador lo real, y lo multiplicamos por 100 para tener una proporción. Lo mismo, por ejemplo, podríamos hacer con el dinero, con el recurso financiero. Presupuesto ejecutado de proyectos de responsabilidad social frente a presupuesto total asignado a proyectos de responsabilidad por 100, de responsabilidad social por 100, y obtenemos nuestra proporción. Observen cómo esta manera de elaborar indicadores nos permite saber cuánto se planeó y cuánto se obtuvo. Por lo tanto, estamos estableciendo esa medición del proceso en esa acción en particular. Los indicadores jamás pueden medir todo el proceso completo. Miden una pequeña etapa de ellos y ese conjunto de indicadores me puede generar índices. Eso es algo muy importante que no debemos perder de vista. La manera en cómo vamos a agrupar cada indicador y el tratamiento que le demos a esos datos va a depender de la persona que elabore el informe. De manera que puede generar, por ejemplo, con información estadística no básica, sino a través de un análisis factorial, podría decir cuáles elementos son los que impactan más en un modelo de responsabilidad social. O a través de un modelo de evaluación de ceros y unos, donde 0 significa que no existió la acción o que no se percibe, y 1 que sí existió o que sí se percibe, pues ahí en este tipo de modelo es distinto y puede generar un puntaje máximo alcanzable para una unidad académica. Y podría homologarse esa misma evaluación entre todas las unidades académicas de una institución educativa. Espero que mi información sea clara para ustedes, los términos y todo esto, porque hacer el indicador es el menor de los problemas. En realidad, la parte más importante en la que debemos enfocar nuestra energía es cómo voy a agrupar esos indicadores para presentar un buen informe. Les pongo un ejemplo de lo que no debemos hacer. Como nuestros estudiantes de licenciatura, cuando realizan su tesis, hacen la gráfica y describen tal cual la gráfica. Seguramente muchos van a decir, sí, es cierto. Se hace la gráfica y se dice, el 80% de los que participaron son hombres y el 20% mujeres. Pero si eso ya lo vi en la gráfica, no me lo necesitas explicar, es lo que decimos los asesores, ¿cierto? Bueno, cuando presentamos nuestros informes para un proyecto, para un concurso o para generar un nuevo programa o realizar una serie de evaluaciones, en particular sobre responsabilidad social, tenemos que evitar decir lo que es evidente. Por eso, con esto quiero explicarles por qué comenté hace rato que el mayor de nuestros problemas no está en la definición del indicador, sino en la manera en la que voy a usar esos datos. Y ahí es donde nosotros, con nuestro criterio, experiencia, herramientas propias del área a la que pertenecemos, podemos sacarle jugo a la información. Voy a pasar al segundo bloque de indicadores.
que son los indicadores por productos. Los indicadores por productos tienen que ver con los bienes y servicios producidos como primer resultado directo de la intervención. Por ejemplo, si estamos hablando de calidad educativa, pues el producto es el tipo de formación que estamos impartiendo. Si estamos hablando que vamos a evaluar la responsabilidad social, entonces tendríamos que ver qué tipo de responsabilidad social estamos generando en nuestra institución, qué calidad, qué características tiene. Y para poder identificar esas características, nosotros podríamos establecer indicadores por producto, de manera que al final nuestro informe pudiera decir que en la unidad académica existe, es decir, en todas puede existir responsabilidad social, pero las formas de implementarse son distintas y las maneras de percibirse también son distintas. Por ejemplo, observen la manera en la que están redactados estos indicadores por producto. Número de técnicos capacitados en gestión sostenible de los sistemas de riego. Número de planes de aprovechamiento hídrico local diseñados y socializados. Número de programas educativos que contienen una materia específica sobre ética y responsabilidad social. Número de actividades que realizaron los estudiantes con impacto social. Número de proyectos de investigación que se realizan cuyo efecto en la comunidad es multiplicador. Observen cómo va cambiando la redacción, mientras que en los indicadores por proceso hay una razón, numerador, denominador y proporción. En los indicadores por producto no la hay. En los indicadores por producto son las acciones efectivas que se realizan. Muy bien, pasaré al siguiente. A los indicadores por resultado. Estos indicadores por resultado dan cuenta de lo que sucede con los objetivos propuestos por la acción. Ustedes recordarán, porque además no tenemos que ser administradores para saberlo, todos los que hemos hecho en algún momento un poco de gestión, siempre nos ponen a escribir objetivos y nos dicen, el objetivo debe ser medible y cuantificable. Y el objetivo debe establecer una dirección, aumenta, disminuye, incrementa, se proporciona. Entonces, los indicadores por resultado dan cuenta de cómo se da ese resultado. Por ejemplo, si lo que se espera es el incremento en el número de hectáreas bajo riego, nuevas o mejoradas, entonces debo tener el dato anterior del número de hectáreas y lo voy a comparar tras haber realizado la acción con el dato nuevo. Y en teoría lo esperado es que hubiera un incremento. Puede darse el caso que no, y entonces ahí es donde la planeación algo falló y tenemos que corregir. ¿Sí? O tenemos que reestructurar. Cambios en la calidad del agua. Uno de los elementos que hoy abordamos con los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos en México, es el tema de la contaminación. Y, por ejemplo, les comento, la ley del manejo de agua del país es vigente desde el año 2001. Y esos contaminantes establecidos, esos límites de contaminación en el año 2001, no tienen ya nada que ver con lo que hoy se ha encontrado como contaminantes en los ríos y mares de nuestro país. Entonces, la ley no ha cambiado y se siguen haciendo las evaluaciones con esos criterios anteriores, no con los actuales. Hay nuevos contaminantes que no están establecidos en la ley y que no se están midiendo porque se establece la norma oficial mexicana para la medición del agua. Digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, estos indicadores de resultado lo que van a observar es el cambio que hubo a partir de la implementación de una acción en particular.
Y finalmente, los indicadores de impacto, que se refieren al cumplimiento del fin de la acción. Como ejemplo, pueden considerarse indicadores como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población o lograr la seguridad hídrica, energética, alimentaria, establecer elementos de responsabilidad social, etc. Yo aquí les pongo solo 2 ejemplos muy simples, que es el incremento porcentual en los ingresos anuales, es decir, a partir de las acciones realizadas se esperan ahorros y por lo tanto, incremento de ingresos anuales. O se espera mayor matrícula en los programas educativos y por lo tanto mayor ingreso para ese programa educativo en particular. O acciones ejecutadas por la Comisión de Género e Inclusión para la disminución de la violencia establecidas en porcentaje. Hasta aquí, estimados compañeros, pues corresponde a toda la visión básica de por qué es importante evaluar y por qué necesitamos repensar qué tipo de indicadores estamos identificando para evaluar cada acción. No todos los indicadores se deben utilizar para lo mismo. Vuelvo a repetir que tenemos que realizar evaluaciones ex ante, durante y ex post para ir corrigiendo el resultado y evitar esas externalidades negativas. Las externalidades positivas, bueno, es en realidad una ganancia no prevista, pero las externalidades positivas pueden ser muy graves y pueden generar resultados importantes. Finalmente, y con esto cierro mi presentación porque ya también les tomé mucho tiempo de su agenda, les presento este cuadro que establece los actores involucrados en la evaluación y cómo cada actor tiene potencialidades y desventajas. Ya hablábamos que en cada momento de la evaluación existe diferentes características y va a ser evaluación interna, que normalmente es al inicio o durante, si va a ser evaluación externa cuando ya estamos hablando de medir resultados, si vamos a generar una evaluación mixta que incluye ambas, o si vamos a establecer evaluación participativa. La evaluación participativa, esta es la que llamamos evaluación de 360 grados, que seguramente ustedes están acostumbrados a aplicar. Y aquí en el cuadro viene con mucha claridad quién evalúa, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus desventajas. Por ejemplo, en la evaluación interna realizada por actores internos del sector encargado de la acción, las desventajas son que suelen ser menos objetivos porque ellos son los responsables de la actividad. Un informe de una evaluación interna no tiene credibilidad social. Por eso las instituciones educativas siempre buscamos establecer esas relaciones con organismos financieros externos que evalúan a la institución educativa y que publican en sus resultados de manera independiente, que pueden ser auditores externos, el manejo de las finanzas de mi institución educativa, porque eso sí va a generar credibilidad social. O, vamos, a eso se refiere. Generalmente las evaluaciones internas tienen bajos estándares en los criterios de medición, tanto en la recolección de datos como en el análisis, y no refleja todos los intereses de la población. La evaluación externa, por su parte, tiene mayor debate, es decir, se genera una discusión mayor porque el que evalúa no forma parte de los responsables de la implementación del proyecto. Al tener una visión desde afuera, va a ser mucho más objetivo, pero también mucho más costoso. Utilizamos como métodos de evaluación externa el método Delphi, donde se utilizan expertos en el tema para poder validar un instrumento. Yo les recomiendo, si ustedes están generando sus indicadores de responsabilidad social,
pueden, a través de la red del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, socializar su instrumento. Los otros expertos que han implementado o que tienen mucha más información sobre los procesos de responsabilidad social pueden hacer una revisión de ese instrumento antes de su aplicación y comunicarles esto si puede funcionar o están dejando de lado estas características, etc. Normalmente esas evaluaciones pueden ser más costosas, requieren más recursos humanos y un punto es que se tiene menor influencia sobre la acción. Es decir, esos expertos solo me van a dar recomendaciones, pero depende del decisor final implementarlas o no. Al final habrá que generar un proceso de discernimiento para saber cuáles comentarios sí son válidos y cuáles no. En la evaluación mixta implica los dos conceptos que hemos visto antes, los actores internos y los actores externos. Las desventajas son que requiere coordinación y trabajo conjunto entre actores internos y externos. Por lo tanto, es un proceso más desgastante para los que coordinan esa información. Requiere más tiempo, más inversión también de energía, pero los resultados pueden ser mucho más atractivos para el análisis. Y en la evaluación participativa, que es el último punto que vamos a analizar el día de hoy, hablamos de actores internos, externos y otros actores involucrados. Actores de los demás sectores de la sociedad, que pueden ser privados, gobiernos, sociedad civil, etcétera. Este tipo de evaluación que, como les comenté hace rato, pueden encontrar en los libros como evaluación de 360 grados, son las evaluaciones que se utilizan para la certificación de los programas educativos. Y ustedes observarán, me parece que todos los aquí presentes hemos participado en algún momento de una certificación de este tipo, siempre se llevan más de 15 días en recabar la información. Y se hacen reuniones con los profesores por separado, reuniones con los estudiantes, reuniones con egresados, reuniones con empresarios, reuniones con autoridades. Y después de eso se tienen reuniones generales donde se vierte cierta información, el moderador va orientando las preguntas, etcétera. Y al final, pues se tienen hallazgos muy relevantes que van a permitir que los programas educativos puedan mejorar. Requiere mayor tiempo y es la opción más costosa. Y bueno, pues hasta aquí la información. Les agradezco mucho el tiempo que me han dedicado. Le agradezco al doctor Humberto Grimaldo, a la doctora Lilian, que me hizo el honor de presentarme y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Doctora Claudia, muchas gracias por esa información tan valiosa. Creo que fue muy pertinente con todo lo que venimos trabajando precisamente en esta mesa, entender un poco más como esas herramientas que también nos brinda la gerencia de proyectos y que son aplicados a cualquier tipo, pues valga la redundancia, de proyecto, cualquier tipo de organización. Entonces creo que realmente pudimos aclarar dudas desde muchos ámbitos y entender un poco la razón de ser de esos procesos de evaluación. A veces, digamos que la evaluación la hacemos aplicando indicadores sin tener en cuenta muchas de las cosas que tú planteaste en la exposición del día de hoy, que vale la pena tenerlos en cuenta cuando trabajamos cualquier tipo de proyecto. En el chat nos dejaron una pregunta, dice Nicolás, dice, excelente doctora Claudia, gracias. Hay una relación intrínseca con el modelo planear, hacer, verificar, actuar, que indica precisamente mejorar procesos. En la evaluación que mencionó, ¿dónde podría ubicarse la evaluación de impactos? Muchas gracias. Este modelo es una herramienta también de la administración. Existen muchas herramientas, por ejemplo, que son las básicas, ¿no? Y que seguramente para los que son estudiosos del área de la administración sabrán. El análisis FODA, la planeación prospectiva, el análisis FODA está en la planeación.
La planeación prospectiva es parte de la planeación. Y este modelo PHBA, que corresponde por sus siglas a planificar, hacer, verificar y actuar, también es una herramienta que se utiliza en la planeación, pero va a lo largo del proceso, sintetiza un poco el proceso administrativo. Ahora, la pregunta dice, en la evaluación que mencionó, ¿dónde podría ubicarse la evaluación de impacto? La evaluación de impacto es al final, es el proceso final de la evaluación. Una evaluación de impacto está establecida exclusivamente para medir si las acciones realizadas generaron una modificación al objeto de estudio inicial. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos estableciendo cuál es, o tratamos de medir cuál es el efecto que tienen las actividades de responsabilidad social en la comunidad donde está instalada nuestra institución educativa, ahí realizaríamos una evaluación de impacto. Y entonces tendríamos que medir cómo se encontraba antes de esa comunidad, antes de nuestras acciones y cómo se encuentra después. Doctora Claudia, muchas gracias por la aclaración. Es súper importante eso que nos estás contando y esas herramientas de la administración de empresas que realmente funcionan muy bien, como lo decía anteriormente, en todos los tipos de proyectos. Digamos que este PHBA del que nos preguntaba Nicolás es como una de las herramientas más básicas cuando se habla de planeación estratégica. Funciona cuando los proyectos son pequeños y no tenemos que, perdón la expresión, como enredarnos con tantas cosas, sino que son relativamente sencillos y salen adelante en la medida en que también el proyecto vaya avanzando, pues también el tema de la planeación, el tema de la evaluación, el tema de la verificación de los tiempos, los costos, los alcances, etcétera, pues se irán complejizando un poco más y allí es cuando este ejercicio de la planeación estratégica se va ampliando un montón. No sé si alguno de los compañeros que está conectado tenga alguna pregunta adicional o algún comentario. Hola, hola, buenos días. No Ana hay, no hay Gabriela, buenos días. preguntas. Yo lo que quiero expresar es lo útil que me parece esta información para las instituciones que estamos en este momento en la universidad. Dice, si estamos rediseñando todo nuestro proceso de responsabilidad social universitaria y no tener en cuenta la evaluación, pues es un error catastrófico. Entonces, creo que la evaluación también desde la pedagogía, digamos, desde diferentes perspectivas, nos permite movilizar procesos y nos permite hacer las cosas mejor, nos permite justamente que nuestro modelo llegue al fin que pretendemos. Entonces, agradecer profundamente, preguntar también dónde va a quedar la grabación, porque me gustaría compartirla con mis compañeros de la universidad. Y nada, pues creo que este contacto es súper importante, ojalá se mantenga. Muchas gracias. Les platico que me tomé el atrevimiento de grabar porque vi que no se estaba grabando. Si ustedes me permiten, yo tengo un canal de YouTube donde ahí la puedo conectar y se las hago llegar con mucho gusto. Algo que valdría la pena, gracias, algo que valdría la pena más adelante es ampliar un poco, un pequeño taller de cómo generar nuestros indicadores. Hay mucha información en internet que ustedes pueden ver, manuales, etcétera. Pero uno de los grandes errores que cometemos y a veces no observamos es que tratamos de utilizar indicadores del mismo tipo para todas las fases del proceso. Y ese es el grave error. Por eso decidí que antes de entrar a esa información, lo importante era concientizar sobre el proceso de evaluación y que ustedes sepan que no todos los indicadores son útiles para todos los momentos. Hay que discernir entre ello y elegir los mejores y ponerlos a prueba. Como en todas las investigaciones, siempre hacemos un pilotaje. Entonces, el pilotaje puede ser a través de método Delphi, donde los expertos lo comentan, pero también tiene que ser levantando esa información ya en campo para ver si realmente cumplió con los criterios SMART y si va a ser relativamente fácil
y no nos vamos a complicar la existencia recabando esa información. Ese es otro de los grandes riesgos que podemos correr al tener indicadores mal planteados, que no podamos obtener esa información y que destinemos mucho tiempo, recursos económicos y esfuerzo intelectual para algo que pudiera simplificarse u operacionalizarse de una manera más sencilla. Bueno, doctora Claudia, me hace una pregunta desde ASCUN y es que en dónde se graduó la reunión, que si la grabaste en el computador o en la nube. En computadora. En la computadora. Sí, se las Listo. hago llegar. Perfecto. Y doctora, si es posible organizar, que nos compartas la presentación, también te lo agradeceríamos un montón. Creo que valdría la pena, te estaremos avisando para ese taller que nos has comentado. Y adicional, nosotros estamos organizando precisamente con ASCUN y el Ministerio de Educación un tema importante en este ejercicio de indicadores. En la medida en que vayamos confirmando la agenda, pues espero que te podamos volver a invitar oficialmente a hacer un trabajo un poco más profundo sobre el tema de evaluación de impacto en las instituciones de educación superior. En el chat agradecen pues las charlas, tanto de la persona de Arandina como de la Universidad Santo Tomás, y pues nosotros desde parte del ORSU te agradecemos este espacio, este tiempo, una charla realmente muy interesante y muy fácil de aprenderla, de tomarla y poder comprender lo que debemos trabajar en este ejercicio. Entonces, te agradezco muchísimo de parte del Observatorio de Responsabilidad Social de América Latina y el Caribe, ORSAL, y de parte del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria, ORSU, de Colombia, y pues de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, ese espacio, poderte conocer. Estamos en contacto, pues ya nos has contado que tú también haces parte del ORSAL, que entonces ojalá puedas también vincularte a estas mesas. Las mesas nosotros las trabajamos todos los últimos jueves de cada mes, de 9 a 11 de la mañana. Entonces esperamos poder volver a contar contigo. Mil gracias. Yo me pondré en contacto contigo en un ratico porque me interesaron algunos temas para trabajos de la universidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme, y cuenten conmigo para lo que pueda yo aportar. Algo muy interesante es que todos estamos en la misma sintonía de mirar hacia nuestro contexto, y bueno, pues cuenten conmigo. Seguro encontraremos los espacios y estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por la invitación. No, doctora Claudia, muchas gracias, y muchas gracias a todos los miembros del observatorio que nos acompañaron en esta charla. Nosotros nos encontramos el próximo, bueno, con los de la línea de gestión del conocimiento nos encontramos el próximo viernes, y ya dentro de un mes nos volvemos a encontrar para la siguiente charla de la mesa ORSAL-ORSU. Muchísimas gracias, doctora Claudia, quedamos en contacto. Entonces, si nos puedes hacer el favor ya compartirnos la charla por YouTube o transferirla o enviárnosla a través de WeTran. Muy bien, perfecto, para que la tengan también. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.